הלכות ברכות. ברוכס. Bueno. Hay una halajá muy importante en el tema de brajot. Disculpa, vimos la de Moxie, ¿verdad? Moxie de Gem. Mejor. ¿En ese estamos? Mejor. Ahora vamos a ver una halajá que tiene que ver con Amotzi, pero en realidad no es solamente de Amotzi, sino es una halajá general. Y eso, interesantemente, tiene que ver con lo que estuvimos estudiando en nuestro grupo respecto al Kiddush. Que el Kiddush hay que hacerlo en el lugar donde hacemos la seudá y no en otro lugar. O pasar a otro lugar. ¿Cuál es el? Entonces, la pregunta es si una persona que está en la seudá, en la mitad de una comida, puede salir de ese lugar a otro lugar. O sea, a otro lugar puede ser fuera de la casa donde está comiendo, o que cambió de habitación, se fue a otra habitación. Entonces ese es un tema, es un tema importante en la halajá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no hacer brajot que no se deben hacer y de hacer las brajot que sí se deben hacer en el momento adecuado. Brajá sheinat tzricha, una brajá que no es necesaria, que está conectado con el tema de que si no es necesaria es una brajá en vano. Entonces, esta halajá tiene varias ramas. Vamos a entrar en todo el tema. Porque la halajá hace diferencia si estamos hablando de... Con el cual quiero aclarar. Aquí hay una gran discusión entre Shulchan Aruch y Ramá, entre los Rishonim. Cómo manejarse en una situación como la que vamos a ver ahora. Y esta halajá también tiene mucho que ver dependiendo de lo que uno coma. Si una persona come pan, que el pan es un alimento que exige que la brajá se haga en el lugar donde uno comió. Si yo tengo que hacer birkat hamazon, ¿verdad? Pero hay otros alimentos que si yo los comí en un lugar, la brajá me permite hacer la brajá jaroná en otro lugar. No tengo que volver, o no tengo que estar en el lugar donde comí o tomé. O sea, yo comí una manzana. Boré friadas. ¿Sabes? Y tuve que salir rápido para tomar el autobús, para tomar el tren. Y ahora me acordé que no dije brajá jaroná. Entonces, puedo decir brajá jaroná en el tren. Por ahí me pasó. Birkat, hay tiempo, hay varias condiciones. Cuando es birkat hamazon es mucho más problemático. Porque el birkat hamazon, ¿a dónde hay que hacerlo? Donde uno comió. ¿Sabes? Si una persona terminó de comer una seudá con pan, de repente vio de que tenía el tren, él está en Yerushalayim, y vio que tiene el tren a Tel Aviv en 5 minutos, entonces
se apuró y tomó el tren. Cuando llegó a Tel Aviv se acordó de que no hizo Birkat Hamazon en Yerushalayim. ¿Qué tiene que hacer? Birkat Hamazon en Tel Aviv. Está bien, sirve que se sube las chispas sagradas en Tel Aviv. Solo hay chispas en Tel Aviv, en Yerushalayim. No, acá, pero si no las hizo aquí, Rab, tiene que hacerlas allá. Lejat Gilá tiene que volver a Yerushalayim. ¿En serio? ¿Qué? Pergunta, fazer para o senhor, eu não me lembro. Pero Desculpa. hay muchos detalles, ¿sí? O sea, primero para entender bien este tema hay que escuchar el tema en general y después... ¿Ceder? Yo. Allá. Entonces, en general, Birkat Hamazon es algo que hay que hacerlo en el lugar donde uno comió el pan. Eso es Lejat Gila. Todo lo demás ya son soluciones al problema. ¿Qué pasé? ¿Qué pasó? Si me fui, si salí, si me olvidé. Ya son problemas. Pero Lejat Gila, esa es la halajá. Hiciste Birkat Hamazon, señor. ¿Dónde comiste Birkat Hamazon? Boré Nefashot generalmente no. No hace falta. Birkat Me'en Shalosh. Discusión. Lejat Gila también hay que hacerlo donde uno comió, donde comiste la torta, donde tomaste el vino, donde comiste los dátiles o las uvas. Todo. ¿Ah? Porque hay quienes dicen de que estos alimentos, como tienen una brajá hashuvá más importante, entonces la brajá jarona se debe hacer en el lugar donde uno comió. Donde uno comió. O sea, yo comí en un lugar, hice la seudá en mi casa y de repente alguien que está en la calle, un amigo mío que no veo hace mucho tiempo, me llama y me saluda y me dice, oye, ¿cómo te va? Tanto tiempo que no nos vemos, entonces estoy un poquito apurado, quiero saludarte. El Señor sale a la calle para saludar a esa persona. ¿Verdad? Muy bien. Ahora regresa. Quiere seguir comiendo. Que siga comiendo. La pregunta es si puede seguir comiendo normal o no. ¿Qué significa normal? Dice el Rambam, perdón señor, usted salió a la calle, hizo efsek, usted interrumpió la seuda. Entonces, usted quiere seguir comiendo, no hay ningún problema. Primero haga Birkat Hamazon y luego haga otra vez Netilat Yadayim y Amotzi y siga comiendo. ¿Qué opina el Rambam? Y así en un principio opina el Shulchan Aruch. Duas vezes, então. ¿Qué dos veces? Faz o Birkat Hamazon a primeira vez e depois faz o... Claro, porque yo quiero seguir comiendo. Entonces el Rambam, ¿cómo se dice? No se puede bailar en dos fiestas a la vez. Primero termina la primera fiesta y luego empieza la segunda fiesta. Luego, entonces esa es la opinión del Rambam y así opina Shulchan Aruch. El Ramá dice, no. Dafka, como yo tengo que decir el Birkat Hamazon en el lugar donde comí, entonces el lugar se vuelve muy fuerte y afilo que salí e interrumpí, no se considera interrupción. Y por eso se puede considerar que cuando regreso es una continuación de lo que empecé a comer antes y por eso no tengo ni que hacer Birkat Hamazon ni volver a hacer Netilat Yadayim y Amotzi, sino que puedo seguir comiendo
y al final hacer Birkat Hamazon. Esa es la opinión del Rama. O sea, también el Rama opina que Lejat Tejilá mejor no hacer eso. Pero, si ya lo hizo, entonces el Rama dice, no se dice Birkat Hamazon y no se hace nuevamente Nitilá, sino que la persona sigue comiendo pan o lo que está comiendo en la seudá y ya. En el caso del Rambam hay que hacer amor, ¿sí? ¿Qué? Si quiere comer pan, ¿sí? Si quiere seguir comiendo pan, que digamos sí, que haga primero Birkat Hamazon y luego que haga otra vez Netila con Amotzi. Y si no va a comer pan, hace falta hacer Nitilá. No, si él ahora quiere comer pastel, ¿sí? Pues que diga Birkat Hamazon y que luego diga por mí, no, con lo que va a comer. ¿Hay tiempo de interrupción? Hay tiempo. Entonces, Lejat Tejilá, una persona que está en una seudá, en la casa, en una fiesta, en cualquier situación, antes de salir, que termine lo que está haciendo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si sales de la casa, entras en problemas. Entras en el Mahloket, entre el Rambam y el Rosh, entre el Shulchan Aruch y el Ramá. ¿Sí? Que según la opinión del Rambam, como dijimos, se considera que interrumpiste la seudá. Y si vas a querer seguir comiendo, vas a tener que hacer Birkat Hamazon y luego Netilá y Amotzi. Pero Bediavat, si ya se hizo, si la persona salió en la mitad de la seudá, luego de que por lo menos comió un kezait de pan, puede seguir la seudá cuando regrese y no es necesario que haga Birkat Hamazon y que vuelva a hacer Netilat Yadayim. ¿Por qué? Porque de Diabad nosotros nos apoyamos en la opinión del Ramá. ¿Qué es la opinión del Rosh? Que salir de la casa en la mitad de una seudá de pan no se considera efsek, no se considera interrupción. ¿Qué? Para una seudá de pan. No estoy hablando de otra cosa, ahora estoy hablando de seudá con pan. Ya fue. Una persona tuvo que salir urgente, algo, en la mitad de la seudá, tuvo que salir, ir a ayudar a un vecino o ir a hacer alguna cosa, algún mandado, que tiene que hacerlo de manera urgente. Entonces hay quienes dicen que en este caso, como tuvo una urgencia o tuvo que hacer una mitzvah en la mitad de la seudá y él tiene intención de seguir luego comiendo, entonces puede salir sin hacer Birkat Hamazon y cuando regresa no tiene que hacer Birkat Hamazon y otra vez Amotzi, sino que continúa la seudá. ¿Qué? Pero si cuando la persona salió de la casa se apartó totalmente de la seudá que estaba haciendo anteriormente, por ejemplo, que su interrupción fue muy larga. ¿Cuánto es muy larga? Es relativo, vale, bueno, aquí una hora, ¿sí? Se fue una hora es mucho tiempo. El señor salió 1 hora de la casa y ahora regresó. ¿Bien? Entonces aquí Pashtut va a tener que hacer Netilat Yadayim y hacer Amotzi
otra vez. Mejor que no va a tener que hacer Birkat Hamazon, porque nos apoyamos en la opinión que dice que no hace falta, pero para seguir comiendo, entonces es como si empecé a comer de nuevo. ¿Qué hace una persona que empieza a comer pan en un principio de nuevo? Netila, digamos así. Ya, para que entendamos un poquito mejor este tema, este tema está en Masejet Psachim, y hay dos opiniones, una la de Rav Sheshet y la otra de Rav Hizda Amoraim. El Rambam adopta la opinión de Rav Sheshet, que dice que la persona que salió de su lugar en la mitad de la seudá y luego quiere seguir comiendo, entonces tiene que hacer lo que dijimos antes. Eso es efsek absoluto, interrupción, y por eso, señor, usted quiere seguir comiendo, primero termine lo anterior, haga Birkat Hamazon, y luego quiere seguir comiendo, bebakasha, haga Netilat Yadayim Yamotzi. Esa es la opinión de Rav Sheshet. ¿Qué? O sea, si yo salgo del lugar donde estaba comiendo, de alguna forma estoy diciendo, terminé de comer. No, terminé de comer. ¿Qué hace una persona que terminó de comer? Birkat Hamazon. ¿Y qué hace una persona que terminó de comer y luego quiere volver a comer? Netilat Yadayim Yamotzi. Pues por eso, si saliste de la casa, básicamente estás manifestando de que terminaste de comer y por eso tienes que hacer a la fuerza Birkat Hamazon. Si luego quieres seguir comiendo, pues bacasha, empezamos todo desde el principio. Netilat Yadayim y Amotzi. Birkat Hamazon, o sea, es la segunda vez. Madai, Pashut. Sí o sí hay que hacer ¿sí? Por ejemplo, si No vuelvo hay y no que como hacer, pan. no es que hay que hacer, nada hay que hacer. Yo quiero seguir comiendo pan. Ah, sí. Pero ¿Entiendes? puedo seguir comiendo, si no como pan, no tengo que hacerlo. Si no quieres comer pan y quieres comer otra cosa, haces Birkat Hamazon y lo que vas a comer, ahora haces la braja de lo que vas a comer. Mezonot, Aetz, Adama, Sheakol, lo que tú quieras. Pero el Hidush, la novedad es de afilu que yo quiero seguir comiendo pan. Entonces yo puedo decir, bueno, si ya estás comiendo pan, apóyate en el pan que ya comiste antes, ¿no? Según Rav Sheshet, salir de la casa automáticamente implica yo terminé de comer. Yo dije, yo terminé de comer y por lo tanto tienes que hacer Birkat Hamazon. Claro, ya la verdad de Amotzi, Esa es la opinión del Rambam. la verdad de Amotzi ya queda bien, y ya no cubre, cuando sales ya no te cubre las otras cosas que vas a tomar. La primera. Najón. Todo lo que comiste en la primera parte se acabó. Se acabó. ¿Y cómo se acaba la seudá? Con Birkat Hamazon. ¿Qué? Entonces el fundamento del Rambam es como Rav Sheshet, de que salir de la casa se considera que yo dije que terminó la seudá. Esa es la opinión del Rambam. Terminaste la seudá. Bebakasha, termínala como corresponde. Di Birkat Hamazon. Ah, pero yo quiero seguir comiendo. Bebakasha, no hay ningún problema. Come lo que tú quieras, pero después de Birkat Hamazon. O sea, salir no es el Ya sexo, fue. o es terminar la ciudad. O sea, no es interrupción, sino No, de ese es de la el- ciudad. No, esa es la opción. O es la dos. Esa es la interrupción. Correcto. Top. Esa es la opinión de Rav Sheshet ahí en la Gemara. Rav Hizda dice, no. Hay una halajá que está a favor de este tema, de que no haya necesidad de hacer Birkat Hamazon. Y por lo tanto,
no se considere psek el haber salido a la calle y por lo tanto no es una interrupción que me exija hacer Birkat Hamazon si quiero seguir comiendo. ¿Cuál es? Si tocas una mitzvah. No, es la halajá que yo necesito volver al lugar donde comí para decir Birkat Hamazon. O sea, si yo salí a la calle, a otro lugar, pues puedo decir, top, ya, pasado, pisado, todo lo que hizo antes, ya no sé, ya es otra cosa. Y cuando él regrese, quiero que todo empieza de nuevo. Dice Rav Hizda, no. ¿Tú cuando saliste a la calle puedes ahora hacer Birkat Hamazon en otro lugar o tienes que regresar al lugar donde comiste pan para hacer Birkat Hamazon? ¿Qué tienes que hacer? Regresar. ¿Eso qué significa en otras palabras? Que aunque tú quieras desvincularte, sigues estando vinculado con el lugar donde hiciste la segunda. ¿Entienden la lógica? Sí, sí, es lógico. El lugar en este caso es fundamental. Perfecto. Entonces por eso, como hay algo que te exige volver al lugar donde comiste para hacer Birkat Hamazon, dice Rav Hizda, eso no es efsek. Si tú te hubieras desvinculado del lugar donde comiste, entonces, bueno, regresas. No era necesario que regreses. Quisiste regresar, con la kabot, entonces haz Birkat Hamazon y luego haz una nueva seudá. Pero aquí la halajá te obliga a regresar al lugar donde tú hiciste la seudá. Entonces, aunque te quieras desconectar, no te puedes desconectar. Estás, ¿sí? Continuando con la conexión con el lugar anterior. Por lo tanto, dice Rav Hizda, eso no es efsek, eso no es interrupción. Y por eso, otra vez, aunque Lejat Tejilá, lo correcto hubiera sido que hagas Birkat Hamazon antes de salir, pero si ya no hiciste Birkat Hamazon, como tienes que volver al lugar a donde hiciste la ciudad para hacer Birkat Hamazon, eso es suficientemente fuerte para que si yo quiera seguir comiendo, dice Rav Hizda, no tengo que hacer Birkat Hamazon y por lo tanto tampoco no necesito hacer Netilat Yadayim y Emotzi, sino que puedo seguir comiendo y al final hago Birkat Hamazon por todo. Pero si alguien se sienta en tu asiento... Oh, rega. Y fe. Esa es una condición que vamos a hablar de ella ahora. Ahí entra el Ramá, ¿no? El Ramá va por ahí. Esa es la opinión de Rav Hizda. Así opina el Rosh, el Tosfot, el Rashbam, y así opina el Ramá. Entonces, Bekitzur, ¿cuál es la discusión en esencia entre estas dos opiniones? ¿Hasta qué punto el haber salido de la casa se considera desvincularse de la situación original? Según Rav Sheshet, es desvinculación total. Según Rav Hizda, no. Y por eso, según Rav Sheshet, tenemos que primero terminar con la primera etapa para luego continuar con la próxima. Y según Rav Hizda, no. Puedes continuar con la situación original porque no hubo desvinculación de lo que hiciste. Achab. Este es Mahloket, Shulchan Aruch, Rama. Según el Shulchan Aruch, como el Ramba. Según el Ramá, como los otros Rishonim. Pero, históricamente, si dos personas estaban comiendo en un lugar y los dos salieron, ¿sí? Salieron a la calle y luego regresan al lugar donde están haciendo la seudá, si uno es sefaradí y otro es ashkenazí, tienen que actuar diferente. El sefaradí, si quiere seguir comiendo, tiene que hacer Birkat Hamazon y luego volver a hacer Netilá y Amotzi si quiere seguir comiendo pan. El ashkenazí, no. El ashkenazí se puede apoyar en el Ramá y
sigue comiendo normal. Y al final hace Birkat Hamazon por todo lo que comió. Ya fue. En un principio, así es la halajá en el Shulchan Aruch. Siman Kuf Ain Het. 178 del Orahaim. Ilhot Seuda. Pero los poskim sefaradim, ajaronim, contemporáneos, dicen que como aquí estamos hablando de un tema de machloket en temas de brajot, y es sabido que Safek brajot leakel, realmente cuando hay un machloket en tema de brajot, nosotros tratamos de ser más cuidadosos para no entrar en brajot innecesarias, que si son innecesarias se pueden volver a pronunciar el nombre de Hashem en vano. Y en este tema el Shulchan Aruch es muy fuerte, de Safek brajot leakel. Entonces, muchos de los poskim sefaradim dijeron que hay que hacer como el Rama. Entonces, a pesar de que el Shulchan Aruch dijo que la halajá es como Rav Sheshet, como el Rambam, pero como al final es una gran discusión en la halajá que hay que hacer en un caso así, entonces el Ben Ish Chai, el Ilhot Olam, el Rab Ovadia Yosef, Kaf HaChaim, ellos dicen que mejor de que según el Shulchan Aruch hay que terminar con Birkat Hamazon y volver a hacer las brajot nuevamente, pero como al final tenemos machloket y es un machloket en tema de brajot, entonces estos poskim sefaradim dicen que aquí también los sefaradim tienen que adoptar la opinión del Ramá y no decir Birkat Hamazon y de no volver a hacer netilá y a motzi, sino seguir comiendo y al final hacer Birkat Hamazon como dice el Ramá. Pero vadai de que aquí queda claro que un sefaradí antes de que salga de la casa lo tiene que pensar 20 veces. Un ashkenazí 10 veces, pero un ashkenazí, un sefaradí 20 veces. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, según el Shulchan Aruch, ¿sí? Si él se presenta frente al Bet Yosef, ¿sí? Se va a levantar el Shulchan Aruch y le va a decir: ¿qué hiciste tú cuando saliste de la casa y regresaste? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste Birkat Hamazon y luego? No, lo que pasa es que me dijo el Ben Ish Chai que haga... ¿Ben Ish Chai? ¿Ben Ish Chai es más fuerte que yo? Más de comer, más... Claro. Entonces, quiero terminar un momentito. Entonces, por eso, para terminar este tema, Leja Tejilá, cuando estamos en una ciudad, no salgamos a ningún lado. Hasta que no terminamos, hacemos ahí la ciudad. No salir en la mitad de la ciudad. ¿Sí? Primeramente, para tomar en cuenta la opinión del Shulchan Aruch, la opinión del Rambam. 2. También el Ramá dice que Leja Tejilá hay que hacer como dice el Rambam. Leja Tejilá también el Ramá dice que mejor no hacer eso. No salir para que no haya interrupción. Pero al final, dice el Ramá, si ya saliste, no tienes que volver a hacer todas las brajot. ¿Qué? Todo esto que acabamos de decir es cuando uno sale a la calle. Pero si uno dentro de la casa se va a otras habitaciones, ahí la halajá es diferente. Aquí ya el tema es otro, ¿por qué? Porque estás todavía bajo el mismo techo y ya no es lo mismo. Sí, el efsek ya no es tan absoluto como el de haber salido a la calle. Entonces, este es el tema de, en un principio, cuando uno sale a la calle. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué tiempo, si a lo mejor ya se ha dicho, no lo sé, que si una persona sale a la calle, No me llané.
¿Qué tiempo? Saliste un minuto a la calle, ya saliste a la calle, se acabó. Bien. Interrupción. Ajá. Ahí el tiempo pero, no. Me pregunto por una sencilla razón. De que hay en tensión, hay dos ambulancieros, uno está de guardia permanente, ese no come, y el otro se fue a su casa, y dice, bueno, está homenaje ahí de guardia, yo voy a comer y voy a hacer la ciudad. Resulta que homenaje tuvo que salir corriendo, una emergencia muy rápida, y ahora a este otro le volvieron a llamar otra emergencia, corriendo, y tiene que dejar la comida. Y tiene que venir hasta Jerusalén, y a lo mejor eso ya son 2-3 horas. Entonces ya dijimos de que es mitzvah. Y ahí la halajá es diferente. Porque es mitzvah y porque la interrupción es mucho más larga. La verdad es que ahí una persona, sí, ya dijimos, una interrupción a filo ya de 1 hora es una interrupción muy amplia. La verdad es que una persona así, lo ideal sería de que antes de que salga, que haga Birkat Hamazon, que haga lo más ágil posible. Que haga, puede ser una vida. Ya fe. Un segundo es una vida. Entonces, si no, entonces sale. Y bueno, ahí ya entraremos en la halajá de que cuando él llegue al lugar a donde viaje, al hospital, entonces ahí ya entramos en la halajá si se puede hacer Birkat Hamazon en un lugar diferente de donde uno comió. ¿En qué caso se podría aplicar? ¿Sí? Bediabat, que si uno no tuvo la oportunidad por una urgencia de hacer Birkat Hamazon y recomió, que lo pueda hacer en otro lugar. Sí, porque en el hospital hay sitio para comer, ahí hay comedores, hay comida. Pero eso ya es otra halajá. Eso es qué pasa si yo ahora quiero seguir comiendo en otro lugar. Lo que estamos hablando nosotros es que yo quiero regresar a donde empecé a comer y ahí seguir. Eso son dos halajot diferentes. Eu gostaria de ter uma pergunta para o senhor sobre a leniência, no caso específico que o senhor falou, e a pessoa não tinha intenção de sair. Olha, minha passagem é daqui 5 minutos. Há muitos anos atrás eu posso ter ouvido errado e entendido errado, o senhor vai me ensinar agora, que a pessoa, no caso de uma emergência, de ter que sair daqui 5 minutos, teria possivelmente, que não é adequado, uma leniência de fazer uma brahá inferior. Há essa leniência ou eu ouvi e entendi equivocadamente? Comeu pão, Sim. de repente a pessoa olhou a passagem, e daqui 3 minutos não posso perder a passagem. E há a leniência, que não é apropriado, de fazer uma brahá. Levante, él salió. Não, ele tem que viajar, tem a passagem, Sí. comeu o pão e não dá para fazer Birkat Hamazon, vou fazer uma outra brahá. Seja Minha Shalosh, seja Borena Fashot. Há essa leniência, Rav? Tejilá hay que hacer la braja jarona donde uno comió. Sí, por eso dije, si uno ya se va a otro lugar y va a tener que hacer Birkat Hamazon en otro lugar, es más problemático y ahí va a depender si fue intencionalmente, no fue intencionalmente, fue por una contingencia o no. Contingência, nesse caso do que o senhor falou, foi uma emergência. Entonces, É posiblemente possível, va a poder, pero no es lo mejor. Pero eso es otra raja. Top. Sim, sim. Lo del Ben Ishai, ¿qué dijo? ¿Qué fue la opinión que dio? El Ben Ishai, Sí. el Kafa Haim y el Rabo Badia, Yosef, dicen que en este caso, como hay discusión de brajot, Sí. ¿sí? A pesar de que generalmente nosotros vamos de acuerdo al Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, en este caso adoptamos la opinión del Rama. Ok, gracias. עכשיו, pues por eso una persona que está en una situación que sabe que si va a salir de la ciudad se va a tardar a regresar por lo menos media hora o más, que primero haga Birkat Hamazon. Máximo si luego regresa, hace de vuelta Netilat Yadayim y Amotzi, si quiere seguir comiendo. Para no entrar en el problema de lo que acabamos de decir. Sí, solamente si salió muy corto. Salió, vino un amigo, Manishman, 5 minutos,
salió a la calle y regresa. Según el Shulchan Aruch, lo mejor hubiera sido que le diga a su amigo que entre en la casa, que no salga a la calle. Porque ya dijimos, según el Shulchan Aruch, saliste a la calle, se acabó. Efsek. Pero Bediabat, hacemos como el Ramá, o sea, no hacemos Birkat Hamazon y no hacemos Netilá y Amot, ¿sí? Pero en un caso así, ¿verdad? Como la interrupción fue muy pequeña, ahí la halajá es como el Ramá. Entonces aquí va a depender qué tipo de interrupción fue. Entonces si es una interrupción más larga, preferiblemente que la persona termine, que haga Birkat Hamazon y se va. Pero si no, si es bien corta, ¿qué? El relleno de la escalera se considera... Entonces mejor, El relleno de la escalera se considera casa Eso. o fuera de la casa. Eso también es Sheila. ¿Qué pasa si yo abrí la puerta Y salí y fuera. salí al relleno. pasillo rellano. compartido o a donde están las escaleras? Hay quienes dicen que eso también ya se considera haber salido de la casa. Kitzur, el que quiere, ¿cómo se dice? Ser meadrin, mina meadrin. Shulchan Aruch. De la mesa. ¿Eh? Shulchan Aruch. Sí, no sé que se tiene que quedar pegado en la silla, ¿no? Pero que no salga a la calle, que no salga fuera de la casa. Pero en el caso del Kiddush, que, bueno, dentro de otra habitación se considera que está dentro del techo. Todo eso, Aquí estamos. aquí también. Aquí, ¿Está riguroso? Mejor. ¿Esto es más riguroso? ¿ah? O sea, no, es muy semejante la halajá en los dos. O sea, hay un ejemplo que creo que Jaime quiso enseñarnos, que tiene razón, que si yo estoy en una ciudad, pero dejé un representante en la casa, o sea, no es de que todos salimos, sino que alguien quedó en la ciudad. Entonces, en una situación así, en caso de necesidad, por ejemplo, no sé, salimos a saludar a un jatán o una calá o a invitados o alguna cosa así, entonces la gente que está comiendo puede salir a la calle y cuando regrese, según todas las opiniones, aquí también según el Shulchan Aruch, no necesita volver a hacer brajá, no tiene que hacer ni Birkat Hamazon ni nuevamente Amotzi. ¿Por qué? Porque como yo dejé a alguien en la mesa como representante, entonces, otra vez, eso se considera como si yo hago una continuidad. Y aquí volvemos al tema de que no hay efsek. O sea, como alguien quedó en la ciudad, no hay una desvinculación completa de la ciudad. Y por eso esa persona que quedó ahí me salva de no tener que decir ni Birkat Hamazon y no volver a hacer Amotzi. Pero otra vez, eso es cuando salimos para alguna necesidad importante, no están salir a la calle y decir, bueno, tú te quedas aquí como representante. ¿Ceder? De todo. Grado Sí. Teria que ser um homem acima de 40 ou pode ser qualquer pessoa? No creo. Hay que investigarlo, pero creo que no. Con que alguien que se quede en la ciudad, más bien. Top, nos quedó en el tintero que pasa entre habitación y habitación en la próxima. Brasileiro que a gente Hay que avisarle al representante.